Bienvenida sea toda la gente a este proyecto en solitario que me atrevo a incursionar. Un podcast donde la idea es que yo pueda conversar más que hablar solitario. Pero bueno, al final estoy hablando solo. Pero me refiero a conversar con la finalidad de que más que una clase, una charla, sea hablar de temas que a mí me apasionan, que pueden ser complejos y que quizás a la gente le interese, de una manera más conversada que tipo clases. Estoy muy contento y un poco emocionado de poder iniciar esto, y debo reconocer que me cuesta un poco por los problemas técnicos. Todo el mundo dice que es bastante fácil hacer un podcast, pero yo viendo la pantalla, conectando esta cantidad de cables que tuve que conectar para poder hacer esto, y viendo todos los botones que tiene el programa de grabación, me sorprende que eventualmente esto pueda ver la luz. Habiendo dicho aquello, quiero en estos primeros 5 minutitos de este primer capítulo presentar un poco de qué se va a tratar este podcast en solitario que pienso hacer, y también presentarme yo para la gente que no me conozca, que quizás llegó a este podcast buscando otro tipo de cosas, y contarles de qué se va a tratar este proyecto. Partiendo por contarles de mí, mi nombre es Miguel Alejandro Barros de la Cruz. A veces me dicen Buffy y a veces por alguna extraña razón me dicen archivista. Misterios de la vida, porque me llaman así. Bueno, soy de profesión geógrafo. Además, debo reconocer que estudié turismo de naturaleza o turismo aventura, y actualmente estoy terminando una maestría en politología, ciencias políticas, específicamente en el área de relaciones internacionales, más específicamente en geopolítica. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Bueno, tomando mis credenciales profesionales, este podcast nace de una inquietud personal por querer comunicar algunas áreas o algunos temas relacionados con mis temas de estudio, que de partida me parecen muy interesantes a mí, y en la época de las comunicaciones me parece importante querer comunicarlos y hacerlos llegar a la gente que quizás por alguna razón le interese escuchar sobre estos temas. Bueno, ¿de qué temas estamos hablando en específico? Yo como geógrafo y como politólogo me nace mucho la inquietud y las ganas de hablar temas de geopolítica, de relaciones internacionales, algunos temas de poder, algunos temas, relacionados con el poder, de algunos temas relacionados con las ciencias militares, y también, si se va dando la oportunidad, hablar de ciencias geográficas y o de ciencias relacionadas con la naturaleza, de este maravilloso mundo llamado Tierra en el cual habitamos. Antes de embarcarnos en una conversación para entender lo que ocurre en el mundo actualmente, creo que es importante dedicar un par de capítulos de este podcast a aclarar algunos conceptos como qué es la política, qué es la geopolítica, qué es el Estado y qué es el Estado-nación, por ejemplo. Y antes de meternos de lleno en el contenido de este primer capítulo, que se va a tratar sobre qué cosa es y qué no es la política, quiero aclarar algo personal sobre el contenido de este podcast y sobre mí mismo, que para evitar cualquier tipo de confusión, porque normalmente cuando uno hace un contenido relacionado sobre la política, cuesta realmente mucho tener una visión objetiva y científica sobre el tema, sobre todo porque cuando se trata de política, la visión personal siempre está metida ahí. Yo, al igual que todo el mundo, tengo una visión política, tengo una manera de ver las cosas y tengo también una manera en la que pienso que deberían ser. Pero este no es el lugar para expresar eso. Yo por ningún motivo quiero hacer un podcast de propaganda o de proselitismo político. Lo único que quiero es poder hablar desde la disciplina de la politología, desde la geografía y la geopolítica, de la manera lo más objetiva y académica posible. Creo que en el mundo existen dos tipos de personas: aquellas que creen que las cosas son de una determinada manera y buscan la evidencia necesaria para poder sustentar sus ideas,
y otro grupo de gente, entre las cuales me incluyo, que simplemente no nos queda más que descubrir o tratar de descubrir cómo es y cómo funciona el mundo realmente, llevándonos la mayoría de las veces malas noticias, donde descubrimos que las cosas no son como nosotros las idealizamos o como queremos que sea, pero siendo objetivos y honestos no nos queda más que aceptar la realidad tal cual es, para a partir de ese momento tratar de construir algo mejor. Y por eso yo les pido a todos ustedes como auditores que si en algún momento durante este capítulo o los venideros me ven caer en algún tipo de falacia argumentativa en la cual yo trate de desformar la evidencia para hacerla calzar con lo que yo creo y yo propongo, por favor, rétenme. Olvídense de este podcast, olvídense de mí. Porque por ningún motivo, o por lo menos háganmelo saber, porque la idea, yo lo digo desde la mayor honestidad, es que quiero tratar de hablar de las cosas con la mayor objetividad posible. Y bueno, perfecto. Habiendo aclarado esos puntos y habiéndome presentado, vamos al conversar del tema del primer capítulo. ¿Qué es y qué no es la política? Cuando se habla de política y de definir qué es la política, creo que es bastante difícil definir un punto de partida o algo por donde comenzar a hablar. Creo que es importante, eso sí, saber que existe una diferencia entre lo que es la política y lo que es las ciencias políticas o la politología, para este caso lo mismo. Antes de definir qué es exactamente la política, tenemos que entender que la política es un fenómeno, y al ser un fenómeno que es real, al ser humano, en su curiosidad, le gusta entenderlo y describirlo. Y de ahí que nace una ciencia que se dedica a estudiar a la política, tal cual como un entomólogo, dícese de las personas que estudian los insectos, no es un insecto él, el científico, pero estudia a los insectos. De esa misma manera, un cientista político no necesariamente es un político, pero más bien las ciencias políticas o la politología es la rama de las ciencias sociales que se encarga de estudiar y entender el fenómeno de la política. Bueno, habiendo definido entonces lo que es la politología o las ciencias políticas, podemos tratar ahora de definir qué es la política. Dentro de las concepciones erróneas de lo que es la política, quiero tratar de explicar dos para dejar en claro que la política no es eso en especial. La primera de ellas es cuando uno cree o relaciona o entiende que la política son los políticos profesionales. Sí, esos típicos tipos que trabajan para el Estado, que usan corbata y que ganan mucho dinero sin hacer nada. Y bueno, aunque los políticos sí son parte del escenario de la política, no son los únicos. Y de hecho la política es algo bastante más grande y bastante más transversal que no solamente se reduce a su participación. La segunda mala concepción que hay acerca de qué es la política es entender que la política es un método o una manera de hacer las cosas. Normalmente cuando una persona soluciona sus problemas o los problemas conversando, llegando a acuerdos, se le dice que la persona es muy política para solucionar sus cosas. Pues para nuestra lástima, la política no se reduce solamente a llegar a acuerdos de buena fe. Es bastante más cruel y mala en algunos aspectos. Vamos entonces ahora con la definición de qué cosa sí es la política. Definiciones hay muchas, hechas por muchos autores y muchos pensadores a lo largo de la historia. Pero lo más básico y lo más simple para partir entendiendo qué es la idea es entender que la palabra política viene de la palabra polis. Y las polis eran las ciudades antiguas griegas. Y entender política entonces como el arte o la disciplina de poder gobernar estas ciudades. Por lo tanto, la política es el arte o la disciplina del gobierno. ¿Qué es el gobierno entonces? Pues tomar las decisiones de qué cosa se va a hacer y qué cosa no se va a hacer, e imponer y llevar a cabo esas decisiones. Y ojo, esto es lo más importante, puede ser por las buenas o por las malas. En ambos casos es y sigue siendo política. ¿Quiénes son entonces en el mundo moderno? Bueno, la verdad que en todos los momentos de la historia de la humanidad, los que tienen que tomar decisiones y llegar a acuerdos, pues cualquier tipo de colectivo o sociedad.
cualquier grupo humano y entendiendo que el conflicto es siempre intrínseco al ser humano, o sea, donde haya personas, más de una persona, va a haber conflicto, esas personas para poder vivir mejor y vivir en orden, tienen que llegar a acuerdos, ¿no es cierto? E imponer esos acuerdos, o sea, que se lleven a cabo. Bueno, eso es hacer política. La política se da en un gobierno de un país donde hay que llegar a un acuerdo que afecte a millones de personas, y la política también se da adentro de una casa, donde 4 o 5 miembros, dependiendo de cómo se organice ese grupo social, esa familia, decidan qué y cómo hacer sus cosas. Bueno, como se pueden estar empezando a dar cuenta, la política está en todo y ha estado con nosotros desde siempre. Por lo tanto, al momento de estudiar la política, que es lo que hacen los politólogos, hay mucho que decir. Demasiado contenido, se han escrito muchos libros acerca del tema, y por lo tanto media hora de podcast obviamente no va a ser suficiente para decir todo lo que hay que decir. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en lo que queda de este programa en 3 aspectos principales que van a ayudarnos y van a servir bastante para entender mejor qué es y cómo funciona la política. En primer lugar, quiénes son los sujetos de la política, quiénes son los actores, ya que dejamos en claro antes que no solamente eran los llamados políticos o políticos profesionales. En segundo lugar, vamos a tratar de entender cómo se toman las decisiones en política, es decir, las decisiones de qué es lo que se hace y lo que no se hace, y qué factores importan a la hora de tomar las decisiones. Y por último, en tercer lugar, vamos a tratar de explicar o exponer las principales maneras en las que las sociedades se organizan para hacer política, lo más conocido o llamado regímenes políticos. Quiero partir desarrollando el tema 1, quiénes son los políticos o quiénes son los actores en política, yéndonos al pasado, muy al pasado. Imaginémonos una tribu de humanos primitivos que viven en un clan, en un grupo, y deben tomar decisiones. Supongamos también que están todos en igualdad de condiciones. ¿Qué decisión se toma? Algunos van a decir, no, tenemos que dedicarnos a cazar mamuts, tienen más carne. Otros dirán, no, mejor dediquémonos a cazar tal otra especie porque viven más cerca. Y otros van a decir, no, mejor dediquémonos a desarrollar 5G. Qué sé yo, sea lo que sea, pero si una cosa nos damos cuenta es que siempre cada uno de nosotros tiene una visión de lo que es mejor para uno y mejor para el grupo. Y esa visión quiere llevarla a cabo. Desde ese momento, obviamente, nació la política. Los seres humanos tuvieron que ponerse de acuerdo en sus diferencias personales y en sus diferencias de la visión de lo que el grupo debía hacer, y poder desarrollar una de estas visiones. ¿Qué visión entonces fue la primera que se impuso? Pues la del líder de la tribu. ¿Y quién era el líder de la tribu? Pues el más fuerte. Desde ese momento es que apareció la primera variable en política, el poder y la fuerza. Sí, efectivamente, el poder y la fuerza son una variable muy importante en política. La gente siempre dice o cree que la política es por las buenas, pero no, la política es o por las buenas o por las malas, es indiferente. ¿Qué es lo que pasa? Que la política por las malas, aunque sigue siendo política, causa mucho daño a los miembros de la tribu. Por lo tanto, el ser humano ha hecho un esfuerzo por tratar de evitar este tipo de política arreglar las cosas por las buenas. Pero bueno, este tema lo vamos a tratar con mayor profundidad cuando veamos los puntos 2 y 3. Ahora enfoquémonos en las personas que participan en política. ¿Quiénes son los que participan y quiénes son los políticos? Pues bueno, todos aquellos que participaron o participan de alguna manera u otra en la toma de decisiones o en la decisión final de lo que hay que hacer. Si en la tribu de la cual estamos hablando todos propusieron sus ideas, todos trataron de que sus ideas se llevaran a cabo, todos son políticos. Lo mismo pasa en las sociedades modernas. ¿Quiénes son los políticos? Pues bueno, no solamente los empleados del Estado, sí, aquellos políticos que reciben un sueldo por ser políticos, o sea, por tomar decisiones, sino que todo aquel, movimientos sociales, grupos de interés, partidos políticos, todos aquellos que de alguna manera u otra quieran que en Chile se haga lo que ellos dicen,
son políticos. Yo hablo de Chile porque Chile, bueno, es mi país natal y no sé si alguien de fuera de Chile vaya a escuchar esto, pero de ser así, lo que hablo es aplicable a cualquier país del mundo. ¿Qué pasa entonces con los políticos profesionales? Bueno, el grupo humano llamado Nación Chilena necesita un mínimo de personas que tomen decisiones para que la maquinaria avance medianamente mal, digámoslo, pero que avance. Por lo tanto, es el Estado chileno, que en los próximos capítulos vamos a definir lo que es el Estado, le paga a un cierto grupo de personas, algunas designadas por el presidente y otras de elección popular, para que tomen algunas de las decisiones. A ellos se les llama político. Son las personas mínimas que un país puede tener para que funcione medianamente bien. Pero eso no quiere decir que no haya otros actores que intenten imponer sus ideas y que aunque no reciban sueldo, siguen siendo políticos. Irónicamente, incluso las personas más detractoras de la política, por ejemplo algún tipo de anarquista, el anarquista es un político. ¿Por qué es un político? Porque él propone una idea de gobernanza en la cual dice que no debe existir el Estado. Y por lo tanto está actuando y tomando o proponiendo una idea acerca de cómo debe funcionar el sistema político. Pasando al siguiente tema, cómo se toman las decisiones en política y qué es lo que prima o reina al momento de tomar aquellas decisiones. Tenemos que entender que de partida la política es un acto bastante egoísta, aunque uno siempre crea que lo hace por el bien común. Una persona puede decir, quiero que se haga en este país tal cosa para hacerme rico, obviamente no declarándolo. O una persona puede decir, quiero que se haga esta otra cosa porque yo creo que es el bien común lo que se va a ganar. Creo que todos saldremos ganando de esto. Pero siempre hay que entender que es la visión particular de lo que esa persona cree que es mejor. Y en general va a tener bastantes detractores respecto a esa idea, que es lo que siempre pasa. Conflicto, lo que ya dijimos, el conflicto es intrínseco al ser humano. Algunas personas van a querer proponer A, buscando el bien común, supongamos, y otras personas van a querer proponer B, también buscando el bien común. Bueno, de aquellas dos ideas entonces, ¿cuál de las dos gana? O mejor dicho, de aquellas dos ideas, ¿cuál es la que termina imponiéndose y ejecutándose? Bueno, desde la visión más realista de la política, lo que importa para lograr llevar a cabo o imponer una idea es el poder. Entendiendo al poder como la capacidad de imponer tu idea por sobre la de otra persona. Y esto, como ya dijimos, se puede hacer tanto por las buenas como por las malas. Es así que, por ejemplo, la guerra es una parte fundamental de la política. La gente que estudia la guerra es estudioso de las ciencias políticas. Ya lo decía Karl von Clausewitz, uno de los mayores pensadores de la guerra. La guerra es la extensión de la política, pero por otros medios, dejando en claro que la violencia o el imponer por la fuerza las ideas es y sigue siendo política. ¿Pero es la fuerza y la violencia la única manera de obtener algo? Pues no. Existen otras maneras de tener poder. El poder económico es un poder bastante importante en política. El poder social o la popularidad también es muy importante, sobre todo en una democracia donde se supone que lo que la mayoría quiere es lo que se hace. Y asimismo hay diferentes maneras de obtener más o menos poder. Lo único importante y el objetivo de este punto es que al final de cuentas lo que importa para tomar una decisión o para que se haga lo que tú planteas es tener poder. Y la verdad que la palabra poder tiene una carga peyorativa bastante mala. El poderoso siempre es visto como algo malo, pero la verdad que el poder es bueno. El poder es una capacidad. Cuando yo tengo poder, puedo poder hacer lo que yo estoy proponiendo. Supongamos que nosotros tenemos a la persona más buena del mundo y que quiere proponer lo mejor del mundo para salvar a todo el mundo y a toda la sociedad. ¿De qué nos sirve eso si esa persona no tiene el poder para ejecutar ese plan? Si en cambio es otro el que tiene el poder y por no perderlo, no va a dejar nunca que esa persona haga lo que tiene que hacer. Pues así el poder no es más que una herramienta, que una capacidad
que deben tener todos los actores políticos y qué es lo que buscan para poder llevar a cabo sus ideas, que a veces son buenas o a veces son malas, a veces son egoístas, a veces no lo son, pero sea como sea, es el poder el que te permite llevar a cabo esas ideas. ¿Cuáles son entonces las diferentes formas en las que se puede tener poder? Bueno, la visión más realista y dura de las ciencias políticas plantea que la principal fuente de poder es la fuerza. Pero como ya lo dijimos, no es la única. La otra manera muy importante que se tiene para conseguir poder, para aumentar tu poder en política, es la alianza. Esta manera se viene usando nuevamente desde que la tribu existe. De hecho, la tribu no es más que gente unida, una alianza entre personas que se protegen y se cuidan las unas a las otras, sabiendo que solo es más difícil sobrevivir y solo obviamente es más difícil conseguir tus objetivos. Es de ahí que el ser humano casi por naturaleza es un ser social. Muchos son por lo tanto los dichos populares que hacen referencia a esto. La unión hace la fuerza, o divídelos y vencerás, tomando en cuenta que un grupo unido y organizado es más fuerte y más poderoso, políticamente hablando, que individuos sueltos. Es de ahí que nacen siempre como actores políticos, grupos y colectivos. Hay colectivos, hay gremios, hay grupos, hay asociaciones, hay partidos políticos. Porque mucho se sabe, y es evidentemente así, que uniendo fuerzas, uniendo ideas, se tiene más poder y más posibilidades de éxito de tomar las decisiones, de poder participar del sistema político. Y también por último debemos tener en cuenta que existen otros factores como por ejemplo el poder económico, que también nos dan poder a la hora de ejercernos y tomar las decisiones respecto a algo. Y bueno, el tercer punto sobre los regímenes políticos, ya habíamos dicho que la fuerza, aunque es un método muy efectivo para tomar la decisión final, causa mucho dolor. Y las sociedades que ya tienen cierta madurez saben esto, por lo tanto evitan hasta cierto punto en lo posible utilizar la fuerza. ¿Qué es lo que buscan entonces? Bueno, al igual que una familia organizada, una sociedad organizada intenta diseñar alguna manera en la cual se puedan tomar las decisiones que afecten a todos, la política, sin tener que caer en la fuerza, en la extorsión y nada que cause sufrimiento a los participantes de esta política. Es de ahí que nacen diferentes maneras de organizar el sistema político, cosa que se conoce como régimen político. A grandes rasgos, son dos los principales tipos de regímenes que existen. Unos donde participa en la toma de decisiones la mayor cantidad de personas que sea posible, y otros donde son solamente unos pocos los que toman las decisiones, hasta llegar al caso donde es solamente uno. Los sistemas que optan porque sea la decisión de muchos, decisión popular, se llaman o suelen llamarse sistemas democráticos, donde muchos, a través del voto u otros mecanismos, toman las decisiones. Y luego hay 1.000.000 de sistemas intermedios hasta llegar a la más brutal de las dictaduras, donde es solo el dictador, una persona a la cabeza, quien toma las decisiones. Obviamente esto no se puede resumir así en tan blanco y negro, porque hay millones de factores que definen qué es qué y cómo funcionan. Solamente hablar de qué es y qué no es la democracia nos tomaría muchos capítulos de este podcast. Por lo tanto, es un poco ridículo tratar de definir lo que es una democracia o lo que es una dictadura así de manera tan simple. Definir qué es una democracia no es fácil. Supongamos que en un país todas las decisiones que se tomen las puedan ser tomadas por todo el mundo. ¿Se imaginan la cantidad de decisiones que hay que tomar? Algunas de estas decisiones pueden ser muy importantes y puede que todos queramos opinar respecto al tema. Por ejemplo, la firma de algún tratado internacional que afecte la soberanía del país. Pero algunas de ellas, para algunos de nosotros, pueden ser bastante más intrascendentes, como por ejemplo, qué va a haber mañana de menú en el desayuno de una escuela rural de una región lejana que nosotros ni conocemos ni nos interesa.
Como no podemos tomar todas las decisiones y estar todo el día tomando decisiones, es que nosotros delegamos el poder en las autoridades. Sí, nosotros le entregamos el poder de tomar esas decisiones a ciertos o a la gente que nosotros llamamos los políticos profesionales, para que de esa manera nosotros podamos desenvolvernos en nuestra vida y no tener que estar todo el día votando o yendo a la urna. Eso es lo que nosotros llamamos una democracia representativa. Nosotros lo que sí hacemos es elegir quiénes van a ser la gente que tome las decisiones, y esa gente va a tomar esas decisiones por nosotros. Sin defecto que algunas decisiones que son muy importantes queramos seguir tomándolas nosotros y no dejarlas en manos de ellos. En este caso se puede recurrir a los plebiscitos. Bueno, modelos de democracias hay tantos como países democráticos hay. En algunos la gente toma este tipo de decisiones, en algunos este otro, en algunos ni una, en algunos todas, en algunos son los parlamentarios, en algunos es el presidente, en algunos es mixto. Hay muchos modelos y ninguno obviamente es 100% democrático, siempre se puede más, y tampoco ninguno es 100% dictatorial. Son simplemente diferentes fórmulas para que en la práctica esto pueda ser llevado a cabo. Lo importante que hay que entender y que muchos teóricos hablan es que una democracia es un sistema en el cual la gente común y corriente tiene voto, o sea, puede elegir a sus representantes o puede elegir sobre ciertas materias, y tiene voz. ¿Qué quiere decir esto? Que para una democracia es muy importante la libertad de prensa y la libertad de expresión. Que la gente pueda decir lo que quiera decir cuando quiera decirlo. Y bueno, tal como habíamos dicho, más allá de la democracia empiezan a aparecer otros sistemas. Monarquías, sistemas dictatoriales y muchos sistemas, otras maneras de organizar la política que no son necesariamente democráticas, donde son quizás algunos pocos los que toman la decisión, donde quizás la libertad de expresión no existe. Sea como sea, y el objetivo de este primer capítulo es tratar de entender que los grupos humanos tienen que tomar decisiones, tienen que llegar a acuerdos, porque como lo dijimos, cada uno siempre tiene su manera de ver la vida y que quiere imponerla. No, yo creo que deberíamos comer flan de postre, no, yo creo que deberíamos comer jalea. ¿Cómo se hace entonces en una familia ante semejante discrepancia? Pues se puede llegar a un acuerdo, y decir ya, tales días de la semana comemos flan, tales días de la semana comemos jalea. O simplemente la persona que compra el flan o la jalea puede decir no, como yo lo compro, yo decido cuándo y qué se come. Sea como sea, conflictos hay y conflictos hay que solucionar. Hay que llegar a un acuerdo o imponer una solución. Bueno, todo eso, todas esas decisiones, es lo que nosotros llamamos política. Bueno, el tiempo pasó volando. Obviamente no se puede resumir, no se puede decir todo lo que hay que decir respecto a la política en media hora de un podcast mal producido como es este. Pero espero que esto nos sirva principalmente de acercamiento a cómo funciona o qué es la toma de decisiones en política, y que nos sirva como base para los siguientes capítulos que vienen. Espero que hayan encontrado interesante todo lo que hablamos acá. Obviamente, hasta incluso yo quedé con más dudas de las que comencé. Eso es parte importante del conocimiento y del aprendizaje. Que se abran dudas y que uno busque las respuestas. Es así como se va aprendiendo y sabiendo más. Y hablando de dudas y preguntas y respuestas, tengo un Instagram, @mablarga.delacruz, map.delacruz, donde me pueden escribir, hacer preguntas sobre este capítulo o proponer temas para próximos capítulos. Yo feliz si me da el tiempo de responderlas todas y tomar sus opiniones respecto al contenido y ideas para temas futuros, y lo más seguro también podría ser incluso una sección dentro de cada capítulo de responder dudas que hayan quedado o hacer aclaraciones. Yo soy trato de ser un estudioso de los temas, pero no me lo sé todo, puedo cometer errores, y de los errores es que nace la conversación y nace el debate, así que bienvenido sea todo eso. Muchas gracias a todos ustedes entonces por haber escuchado el primer capítulo de Entre los Archivos, este podcast en solitario, y nos vemos. Y obviamente se me olvida esto de ser novato en redes sociales,
No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden hacer todo lo que hay que hacer, compartirlo, no sé cuántas cosas, comentar, todas esas cosas que hay que hacer cuando uno hace este tipo de cosas. Por favor. Gracias, nos vemos.